Bueno, este trabajo de hoy me cuesta un poco hacerlo por un montón de razones, pero lo que se debe compartir y hay que hacerlo. Como quiera que nuestras propias emociones o sentimientos experimenten eso, porque no se trata de nosotros, sino de lo que Dios quiere transmitir y que nosotros estamos obligados a hacerlo. Vos sabés que yo vivo en Sudamérica, concretamente en la República Argentina, el país de Diego Armando Maradona y de Lionel Messi, por citar a compatriotas que seguramente has conocido o me permiten que sepas de dónde te estoy hablando. Desde aquí es donde produzco todo este material que periódicamente llega a tus oídos a través de las distintas redes que utilizo. Y yo no sé dónde residís vos, pero creo que para entender del tema del que hoy te voy a hablar, es exactamente lo mismo que sea Europa, Asia, África, Oceanía o América. Porque dudo mucho que en tu lugar de residencia no exista el odio a alguien o a algo de gente para con otra gente. De hecho, en mi país existe y es fuerte. Y no interesan las razones o los argumentos, ¿eh? Es odio y punto, con todo lo que eso significa. Habrá que reconocer, primero, que el odio es un sentimiento que probablemente casi todos hemos experimentado por poco o por mucho en algún momento de nuestras vidas, ¿eh? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? O sea, ¿es el odio algo que Dios aprueba o reprueba? Encontrar respuestas a estas preguntas creo que puede ayudarnos a comprender mejor cómo debemos manejar nuestras emociones y nuestras relaciones con los demás. En este trabajo exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre el odio y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras, porque la enseñanza bíblica sobre el odio es clara y directa, ¿eh? Aquí no hay eufemismo ni medias palabras, es clara y directa. En Mateo capítulo 5, verso 44, por ejemplo, Jesús enseña: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es un mandamiento. Es un mandamiento para los cristianos de amar incluso a aquellos que les desagradan o que los tratan mal. Además, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, se lee que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea que el amor es una parte central de nuestro evangelio y no puede haber lugar para el odio en la vida de un creyente. El odio puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo el prejuicio, la discriminación o la violencia. Estas actitudes y comportamientos son incompatibles con la enseñanza de la Biblia y de la vida cristiana. En cambio, el amor debe ser la guía para las acciones y para las actitudes de los creyentes. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.
O sea que este amor debe extenderse más allá de la comunidad cristiana y hacia todas las personas. En resumen, la enseñanza de la Biblia sobre el odio es clara. Los creyentes debemos amar incluso a nuestros enemigos y no tener lugar para el odio en nuestras vidas. Este amor debe guiar nuestras acciones y actitudes para construir relaciones saludables y pacíficas con todos los demás. Tengo una pregunta para comenzar a hacerte pensar. ¿Vos sabías que si sentís odio por algo o por alguien, estás abriendo una tremenda puerta a los demonios? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el odio es un pecado y que se encuentra en oposición directa al amor, el cual es considerado como el mayor mandamiento por Jesús. El odio puede llevar a acciones destructivas y perjudiciales hacia otros seres humanos y puede incluso conducir a la violencia y a la guerra. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11, se lee: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vos sabés que esta escritura deja claro que la presencia de odio en el corazón de alguien es una señal de que esa persona no está caminando en la luz de Dios. El odio también es condenado en el Antiguo Testamento, fíjate. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 12, leemos: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. En otras palabras, el odio, te dice, puede llevar a conflictos y a divisiones duraderas, mientras que el amor tiene el poder de unir y sanar. En conclusión, el odio es un pecado porque va en contra del amor y también va en contra de la unidad que Dios quiere para su pueblo. La Biblia nos llama muy claramente a amar a nuestros hermanos y hermanas, incluso a aquellos que nos parecen medio complicados y difíciles de amar. Según la enseñanza que hemos recibido, para superar sentimientos de odio y resentimiento, que también es bastante abundante esto último, se deben seguir algunos principios y prácticas clave que yo me apunté por aquí para no olvidármelos. Número 1, perdonar. Perdonar, porque el perdón es un tema central en el Evangelio, pero ultra central. Y Jesús enseñó que debemos perdonar a quienes nos han hecho daño. Esto no significa que te vamos a olvidar lo que pasó o que tengamos que minimizar la gravedad de la ofensa. Pero lo que sí significa es que debemos renunciar a la venganza y permitir que sea Dios quien juzgue y traiga justicia. El punto número 2, amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Jesús también enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y hacerle bien a pesar de las dificultades. Claro, esto puede ser muy difícil para hacer, pero cuando nos enfocamos en el bien de la otra persona y no en nuestra propia venganza o satisfacción, podemos encontrar la paz y la liberación de los sentimientos negativos. Punto número 3, oración. Vos sabés que la oración es una herramienta poderosa para superar
sentimientos de odio y de resentimiento. Muy poderosa, porque al orar podemos pedirle a Dios que nos dé la fuerza para perdonar y para amar a nuestros enemigos, así también como para sanar nuestras propias heridas emocionales. Punto 4. Comunión. Una palabra que no siempre es entendida del todo. La comunión con otros creyentes, común unión o comunicación, más o menos por ahí anda. O sea que la comunión con otros creyentes, te decía, también puede ayudarnos a superar los sentimientos negativos, porque al compartir nuestras luchas con otros, podemos recibir apoyo, podemos recibir ánimo y podemos recibir consejo sabio. Además, cuando nos unimos para adorar a Dios y servir a los demás, podemos experimentar una sensación, como te digo, una sensación de unidad y de propósito que nos ayuda notoriamente a superar cualquier forma de amargura y de ira. Finalmente, punto número 5, reflexión en la palabra de Dios. ¿Sabes que la Biblia es una fuente de sabiduría y de consuelo para quienes buscan superar los sentimientos de odio y de resentimiento? Al reflexionar en las enseñanzas de Cristo y meditar en los salmos y los escritos de los profetas, podemos encontrar la fuerza y la perspectiva necesarias para enfrentar nuestras situaciones difíciles y superar nuestros sentimientos negativos. En resumen, para superar los sentimientos de odio y resentimiento, según la enseñanza que hemos recibido, debemos perdonar, amar a nuestros enemigos, orar, buscar comunión con otros creyentes y reflexionar en la palabra de Dios. Según la Biblia, aferrarse al odio puede tener graves consecuencias espirituales y también emocionales. En primer lugar, el odio puede alejarnos de Dios y de su amor, nada menos. ¿Tenés idea de lo que te estoy diciendo? Además, también puede crear, y de hecho lo hace, un ambiente tóxico en nuestras relaciones interpersonales, causando, ¿qué te digo?, división, discordia y cualquier forma de conflicto. El odio también puede llevar a la amargura, puede llevar al resentimiento, puede llevar obviamente a la falta de perdón, lo que puede afectar nuestra salud mental y también emocional. Y lo menciono y lo enfatizo porque nuestras emociones, si bien, como en algún momento titulé un trabajo, son peligrosas, forman parte de nuestras vidas. Bueno, en lugar de eso, la Biblia nos enseña a perdonar a quienes nos han hecho daño y a amar incluso a nuestros enemigos. En definitiva, aferrarse al odio, ¿qué te digo?, puede tener consecuencias graves tanto para nuestra relación con Dios como para nuestras relaciones con los demás. Por lo tanto, es importante seguir los principios bíblicos de amor, de perdón y de reconciliación para vivir una vida plena y satisfactoria en Cristo. El amor y el perdón son fundamentales en la práctica de la fe cristiana para evitar el odio. Te repito esta frase porque creo que son frases destinadas a ser célebres. Obviamente no es mía. El amor y el perdón son fundamentales en la práctica de la fe cristiana para evitar el odio. Estos valores son esenciales en la vida de cualquier hijo de Dios, ya que Jesús enseñó a amar a los demás como a uno mismo y también a perdonar siempre. En primer lugar, el amor es un mandamiento de Dios. En la Biblia se dice que Dios es amor, ¿no es así? Y que amar a los demás es una forma de amar a Dios. Por lo tanto, debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, tal como Jesús lo hizo durante su vida en la tierra. No te estoy hablando de hacer complicidad
de hacer alianza con tu enemigo. Te estoy hablando de amar. El perdón también es fundamental en la práctica de la fe. Dios perdona a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan su misericordia. ¿Sí o no? Sí. Nosotros debemos seguir ese ejemplo y perdonar a quienes nos han hecho daño o nos han ofendido. En la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a pedir perdón por nuestros propios pecados y a perdonar a quienes nos hubieran ofendido. En resumen, el amor y el perdón son valores clave en la práctica de nuestra fe y son esenciales para evitar el odio hacia los demás. Al amar y perdonar a los demás, podemos reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso creo, fíjate, que es importante estar atentos a nuestros pensamientos y a nuestras emociones hacia los demás. Mira, si constantemente sentimos, ¿qué te digo? Sentimos enojo o resentimiento o desprecio hacia alguien, es muy posible que estemos cayendo en la trampa del odio. Para prevenirnos de caer en ese pecado, podemos seguir algunos pasos que me tomé el trabajo también de apuntar para no olvidármelos. Primero, practicar la empatía. Una palabra que está de moda. Practicar la empatía. Tratar de ponerte en el lugar de la otra persona y entender, si podés, sus motivaciones y sus sentimientos. Eso te va a ayudar a tener una perspectiva más amplia y más comprensiva. Otro punto es fomentar la compasión. O sea, tratar a los demás con amabilidad y con generosidad, incluso aunque no te traten bien. Acordate que somos seres humanos y merecemos amor y respeto. Cultivar la humildad. O sea, que tenés que reconocer, vos que me estás escuchando, tenés que reconocer tus propios defectos y limitaciones y tratar de no juzgar a los demás por los suyos. Soy claro, nadie es perfecto aquí. Y todos merecemos comprensión y merecemos perdón. Y finalmente, aquí apunté, orar y meditar. Parece una verdad de perogrullo. ¿Cómo no vamos a orar y meditar si somos creyentes? Sí, pero vos sabés que la realidad a veces nos muestra que no tanto. Hay que dedicar tiempo a conectarte con la fe y a pedir a Dios que nos ayude a superar sentimientos negativos como son el odio y la ira. La oración y la meditación, que es pensar lo que estamos orando, no poner la mente en blanco ni se te ocurra, pueden ayudarte a encontrar, primero, paz interior y segundo, a fortalecer tu propia relación con Dios. La Biblia también nos advierte sobre las consecuencias del odio. Fíjate que en el libro de Juan, capítulo 11, verso 35, se nos dice que el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, que cuando odiamos a alguien, perdemos la claridad y perdemos la perspectiva en nuestra vida. Y esto puede llevarnos a cometer grosos errores y tomar decisiones equivocadas. En lugar de odiar, la Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Mateo capítulo 22, verso 39 se nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me pregunto cuántos de nosotros somos capaces de amar de esa manera, amar a alguien como nos amamos a nosotros mismos. Esto significa que tenemos que tratar a los demás con respeto, con compasión, con generosidad, sin importar las diferencias de cualquier índole que tengamos con ellos. Es importante recordar que el odio no es una emoción natural, sino que es aprendido. Repito este concepto. El odio no es una emoción natural, es algo que hemos aprendido.
Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de elegir amar en lugar de odiar. Si estamos luchando con sentimientos de odio, podemos buscar ayuda en la oración y en la comunidad cristiana, donde sea, para encontrar la fuerza para perdonar y para amar a aquellos que nos hayan hecho daño. En resumen, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así de simple, así de fuerte. Bueno, hasta aquí creo que te he desarrollado una especie de informe de lo que verdaderamente significa el odio para nosotros, creyentes en Jesucristo, hijos de Dios por decisión. Ahora viene la parte donde se me complica, que te decía al principio, pero ahí vamos. Te digo, Odín es el nombre del demonio que produce el odio, Odín. Pero para que eso suceda, obviamente tenés que darle entrada legal a través de pecado. Que esto último quede bien claro para que nadie después me salga al cruce con argumentos supuestamente atenuantes. ¿Estamos? Un hijo de Dios puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que sea, tanto dentro como fuera del ambiente cristiano en el que pasa la mayor parte de su tiempo. Pero lo que no puede, bajo ningún concepto, es sentir odio por alguien, tanto dentro como fuera de la iglesia. Si así lo hace, a lo mejor podrá quedar muy bien con sus amigos o con sus conocidos no creyentes que tienen ese mismo sentimiento, pero de ninguna manera podrá justificarse delante del Dios en el que dice creer. Ahora bien, voy al punto básico. ¿Por qué razón un demonio de odio puede entrar en la mente de un cristiano y llevarlo, hasta las últimas consecuencias desagradables de rencor, de violencia y hasta de agresiones físicas? ¿Por qué razón? En principio, hay una base que no está sólida. Y ahí es donde se abren las puertas del ego. Entonces dices, ¿cómo me van a hacer eso a mí? ¿Ah, sí? Claro. ¿Y lo que le hicieron a Jesús? Él se merecía algo de todo ese horror que le tocó vivir para que vos hoy puedas ser libre. Por favor. Por favor. Puedo comprender lo más horrible que alguien pueda vivir, que va desde perder de modo criminal a un ser querido o ser víctima de una de esas traiciones que jamás se olvidan ni perdonan, vos me entendés. Eso mal procesado y sin auxilio divino es no ya una puerta, es un verdadero portón abierto para que el demonio de odio haga trizas esa vida con lo que sea, incluso hasta el punto de convertirte en asesino. Bueno, ese es el factor o motivo individual más frecuente y apto para lo que es esta guerra mental. Pero existen otros odios que por intrascendentes desde lo personal resulta poco menos que insólito verlos manifestados en alguien. Y aquí voy a tomar como base mi propio país, aunque tengo certeza que no es el único en estas dos áreas que te voy a comentar. El odio político, en primer lugar. El odio político que se disfraza como ideológico a partir de un discurso muy bien vendido, así te lo digo, un discurso muy bien vendido por lo que todavía muchos insisten en llamar periodismo o medios de comunicación. Para mí, específicamente para mí, que fui eso durante muchos años, trabajarle el cerebro a alguien para introducirle odio hacia una determinada figura política, eso no es periodismo, querido. Eso de ninguna manera es periodismo.
Eso directamente es un servilismo de tal bajeza que, aunque yo estoy ya retirado de mi profesión, a mí me sigue produciendo una vergüenza tal que ya no me atrevo a decirle a nadie que en un tiempo trabajé en los medios. Yo sé que todo es por dinero, por poder y por necesidades. En este caso de no perder un cargo o una posición. Pero así todo yo no puedo justificarlo de ninguna manera, pero de ninguna manera. Ojo, no soy ingenuo y sé que en lo secular sigue siendo verdad que cada hombre tiene su precio marcado en la frente. Es cierto, pero cuando se es realmente íntegro y honesto, de ninguna manera te lo podés incorporar como posibilidad de progreso. No, imposible. Imposible. Pero es un trabajo que se está haciendo. Ojo, de un lado y del otro, yo no fijo posición ni sector porque creo que en el panorama general ninguno es inocente. No se puede fijar posición ni sector porque no hay inocencia en ninguno de los sectores. Algunos con más habilidad que otros con más disponibilidades que otros. Todo eso estoy de acuerdo, pero todos con un mismo objetivo: formar en la mente de quienes reciben sus mensajes un odio creciente hacia la persona a la que vaya dirigido el ataque. ¿Y sabes qué? En mi país lo están logrando, lo han logrado. Yo he hablado con personas así conocidas, vecinos, personas de la calle. He hablado con personas muy simples de trabajo que odian, pero odian a una determinada figura política y que cuando se le pregunta el motivo, derraman una serie de argumentos que a mí, que soy más o menos observador y por ahí no fui, digamos, entrenado para no perderme ni una letra, ni una coma, ni un punto, a mí me dicen de inmediato qué programa, de qué medio de comunicación han estado viendo y han sacado esa información que ellos, honestamente, sinceramente, creen intachable, cuando en realidad, más de la mitad de las veces, no lo es. No lo es. Y no va más allá de lo que ahora muy pomposamente se ha dado en llamar fake news. Claro, porque los términos en inglés suenan lindos, ¿viste? Pero que en español sería noticias falsas. ¿De eso vamos a estar orgullosos? Y todo en medio, claro, de sonrisas llenas de picardía, como si estuvieran jugando un juego para aportarle elementos para acceder al poder al que paga por ese servicio. Sea quien sea, se llame como se llame y piense como piense. Eso casi te diría que llegado un momento carece de importancia. Dale. Como decimos por acá en idioma popular, dale. Si querés atragantarte con tu propia bilis, odia. Si eso te hace sentir importante y parte de una acción presentada como de justicia, allá vos. Pero esto se lo estoy diciendo, obviamente, a la gente del mundo, al incrédulo, al impío, al pagano y pecador que ha caído en esa trampa dialéctica, entrando en un juego como parte activa, dándole el rédito a personas que ni siquiera conocen y a las cuales su sentir les importa 3 rábanos, por ser elegante en la forma de decir. Ellos están pagando para difundir eso y punto. Ya está. Total, es bastante poco probable que esos incrédulos me estén escuchando, salvo que el Espíritu Santo hoy no haya hecho de las suyas y por algún incomprensible motivo haya traído a un inconverso a sentarse allí, ya sea con su móvil, con su tablet o con su computadora, a escuchar esto. Porque lo que no puedo ni siquiera comprender como posible es que todo ese trabajo de inculcación de odio también haya hecho mella en el corazón, en la mente y en el alma de gente que se dice a sí misma cristiana y que asiste regularmente a una congregación que tiene esa etiqueta cristiana. Sin embargo, es así. Aunque me duela horriblemente reconocerlo, es así. He oído y he visto actuar a cristianos, no sé si llamarlos así o pseudo cristianos, no sé cómo calificarlos,
que odian profundamente a quien lo han convencido que deben odiar. No importa quién, cuándo, que no, nada. Odian. Y lo peor del caso es que creen sinceramente estar haciendo lo correcto. Podrían tranquilamente asesinar a esa persona que odian, aunque ni siquiera la conozcan, y estar convencidos de haber hecho justicia en el nombre de Dios. A mí me suena a inquisiciones. Che, ¿se puede hacer caer a alguien en algo así? Y sí, a todas luces yo he comprobado que se puede. Y eso que ni siquiera voy a invertir 5 minutos en hablarte de odios con base deportiva, ¿eh? Vos sabés que en mi país hay una profunda pasión por el fútbol. Fuera de la alegría multicolor y la fiesta, que fue en todo caso, como habrás visto alguna vez por la tele, la celebración del último torneo mundial ganado por Argentina en Qatar, con Messi como figura central, a partir de eso también está la rivalidad local. En el plano nacional, River y Boca, por ejemplo, concentran una enorme pasión y una gran afición en todo el país. En lo local, en la ciudad donde vivo, también hay 2 clubes que ya hace muchísimo tiempo han dejado de ser rivales para sus simpatizantes más fanáticos, para convertirse en enemigos, a los cuales se los debe odiar. Ese sería, ¿qué te digo?, el rasgo de pertenencia por sus colores. Che, ha habido muertes por esa causa. Y no es de ahora, lleva bastante tiempo. Odio. Un odio estúpido, inconcebible en gente civilizada, pero que es callado por los medios de comunicación que para lograr un poquitito más de adhesión, o rating como le llaman ahora, incentivan ese odio con la figura simpática y hasta romántica de una suerte de folclore ciudadano. Tremendo. Tremendo. Ahora, ¿sabes una cosa? Que también hay muchos cristianos o pseudo-cristianos formando parte de esas legiones de bulliciosos hinchas, como los denominamos aquí a los fanáticos de fútbol. Al grado, mirá, de justificar agresiones que han ido creciendo hasta terminar en crímenes, curiosamente nunca resueltos. Pero vos me preguntás y yo te lo pregunto, ¿cristianos justificando eso? Sí. Vos sabés que sí. ¿Qué hay en sus mentes? Yo no puedo saberlo, aunque me lo puedo imaginar. Es una batalla que, reitero, comienza en la mente. ¿Y qué se puede decir a modo de advertencia de amor hacia aquellos hermanos que todavía no han visto el riesgo? Mirá, que deben dar un cuidado muy especial a sus mentes, velando sus pensamientos, tanto en lo que leen como en lo que miran. El enemigo es astuto, No tiene tanto poder como a veces, pero es astuto. Hay un refrán en mi pueblo que dice: el diablo más sabe por diablo, más sabe por viejo que por diablo. Bueno, nos conoce. El enemigo es astuto e intenta poner pensamientos contrarios a la verdad del Señor. Es así. El desánimo, la baja autoestima, la ira descontrolada, el enojo, los celos, la lujuria, todos comienzan en la mente. Si querés tener victoria sobre el pecado y vencer en la batalla espiritual, presta atención a tus pensamientos. Llénate del Espíritu Santo y rechazá todo pensamiento que te des cuenta que no viene de Dios. A ver, la mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni tampoco es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ninguno de ustedes vive según su naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo, ¿o no? Por eso es que Pablo les dice a los romanos, en el 8º capítulo de su carta,
y en los versos 6 al 9 lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Hay una salida. Hay una salida. Tanto a los creyentes que han caído en las garras del odio, ya sea político, deportivo, lo que fuera, como los que han sucumbido por otro tipo de odios más o menos relacionados. Dios mismo les dice lo que decenas de veces han leído en Romanos 12:2. Romanos 12:2 es un clásico de la literatura bíblica. No os conforméis a este siglo. Hay que entender que siglo acá es sistema. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo sabemos. Jamás podremos justificarnos ante Él por llevar a cabo acciones o actitudes contrarias a su diseño divino de amor y respeto. El mismo Pablo, pero en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 8, otro clásico, señala conceptos que conocemos muy bien. Él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenés una salida inmediata, poniendo en marcha algo que ya estaba establecido y que también conoces. Llénate del Espíritu cada día y vas a lograr vencer los deseos de la carne y los pensamientos que no vienen del Señor. Viví por el Espíritu y experimentar la victoria en Cristo en todo momento. No fuimos creados para el odio, aunque alguien esté procurando que creas que experimentarlo en algún caso determinado, cualquiera sea, es comprensible y hasta justo. No lo es. No para los ojos de Dios. Él conoce tu corazón. Lo quieras o no, estás en una batalla espiritual. Aunque intentes ignorar esta realidad, tarde o temprano vas a tener que decidir si participás activamente o no, haciendo frente a las tretas del enemigo. Sin embargo, no vas a luchar con armas físicas, sino con armas espirituales que Dios te dio. Vencés cuando usás esas armas correctamente, dejándote guiar por el Señor y estando lleno de su poder. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, el mundo intentará dañar tu testimonio y tu reputación. El reino de las tinieblas se esforzará en debilitarte física
espiritualmente, obviamente, para que dudes del poder y hasta de la existencia de Dios. ¿Cómo vas a hacer frente a esos ataques? Empleando la armadura de Dios. Es efectiva, para protegerte de todos los ataques del enemigo. Pero utilízala con la sabiduría que Dios te da y comenzá a vivir en victoria para la gloria de Dios. Hay 2 escrituras finales para ayudarte a sacarte ese odio infiltrado en tu mente que te está quitando la paz y el amor de tu vida. Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la otra escritura es Romanos capítulo 13, versos 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué te parece? Me saqué un peso de encima. Me costaba compartirte esto, te digo la verdad, porque sé que esto toca lugares muy determinados en cada una de las personas. Estoy seguro que en cada mente hubo una reacción distinta ante alguna de las cosas que se dijeron aquí, pero quiero que sepas que soy enviado por el Señor a compartir esto para que en cada caso individual, porque Dios nos ama individualmente, se modifiquen aquellas estructuras que nos han hecho ingresar en un terreno que no es el apto para los hijos de Dios. Si lo haces así, si lo tomás de ese modo, y tomás de esto, como dice Pablo, examinaste todo y rescatás lo bueno, vas a tener elementos y armas para constituir una llave que te permita dar una respuesta al título de este trabajo. Del odio se vuelve, y vos podés decir, sí, en la gloria de mi Padre, del odio se vuelve, aunque haya estado equivocado, 20 años, 30 años, no importa. Del odio se vuelve, y cuando se vuelve del odio hay perdón, y cuando salimos del odio y hay perdón, hay redención, y lo siguiente es paz y amor, nada menos. Te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿no es un poquito de todo eso lo que le está faltando a nuestro mundo hoy? Sí, pero también es lo que está faltando dentro de lo que llamamos iglesia. Tenemos que ser honestos, verlo y reconocerlo y admitirlo así para poder modificarlo. Punto. Hasta aquí llegué. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima y que esto haya servido para algo más que para pasar un rato en compañía mutua. Amén.